bendiciones. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Qué rico volverlos a saludar. Y obviamente es una bendición muy grande estar delante de ustedes, juntos dándole la gloria y honra a Dios. Amén. Amén. Yo quiero que antes de empezar veamos un video que traigo para cada uno de ustedes para que entendamos lo que hoy Dios nos quiere hablar. Amén. Entonces, prestemos mucha atención a las pantallas. Anita, porfa, colabórame con el video. Y súbele volumen. La hospitalidad va a importar siempre. Y te agradezco mucho lo que has hecho. Es lo que mereces. Y más. Tus intenciones son buenas y honradas. Pero solo una cosa es necesaria en realidad. La mejor manera de servirme es escuchar con atención mi palabra. Esa es la prioridad. Y es lo que tu hermana ha elegido. Es una parte buena, la cual no le será quitada. ¿Quitada? Tu comida, estos servicios, son maravillosos, pero van a pasar con el resto de este mundo. Mis enseñanzas durarán para siempre. Amén. ¿Por qué quise traerles este video? Porque la última vez que les enseñé acerca de la muerte de Lázaro, pero no específicamente enfatizar en la muerte de Lázaro, sino en lo que Jesús quería hacer en medio de la comunidad, que todavía no creía muy bien en lo que Jesús podía hacer, en lo que decía su palabra, decía él mismo que él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando les hablaba de Lázaro, entendíamos que Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María, ¿verdad? Y que Jesús era muy amigo de esta familia, ¿cierto? Entonces, les hago una pregunta. ¿Quiénes desean verdaderamente seguir a Jesús? Amén. Otra vez. ¿Quiénes desean verdaderamente seguir a Jesús? Amén. Entonces, ¿cómo podemos lograrlo? Usted se preguntará, ¿cómo podemos lograrlo? Porque hemos visto que al transcurrir nuestras vidas, al transcurrir el día a día, entendemos que seguir a Jesús es una bendición, pero también implican muchas responsabilidades, ¿cierto? El seguir a Jesús no simplemente es decir, yo soy hijo de Dios, seguiré a Jesús, no, porque realmente nos quedamos en una comodidad la cual no es buena para cada uno de nosotros. El seguir a Jesús implica realmente conocer cómo verdaderamente debemos seguirlo, ¿cierto? Porque ante Jesús no nos podemos presentar de cualquier manera. Ante Jesús no podemos llegar en un momento de adoración con un corazón retentivo a cualquier distracción que pueda pasar. Me hago explicar. Estás más pendiente de las personas que llegan, las personas que se hacen a tu lado, y no priorizamos el momento por el que estamos viviendo, ¿cierto? Es importante reconocer que cuando venimos a este lugar es porque Dios ha preparado un encuentro personal con cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso debemos priorizar lo importante, ¿cierto? Toda nuestra vida es importante, el compartir con nuestra familia, el compartir con nuestros amigos, el compartir con cualquier persona que sea de nuestro entorno, el preparar una cena, una comida. O sea, todo lo que hacemos en nuestra vida es importante y todo lo que hacemos tiene un valor, ¿cierto?
Y ese valor que tú le vas a dar a lo que estás haciendo dependerá del resultado, sea bueno o sea malo. Me explico. Cuando vas a tener una celebración, una fiesta o lo que sea, empiezas a planear todo lo que necesitas, ¿cierto? Si vas a tener un cumpleaños, entonces necesito bombas, necesito la torta, necesito el mantel, necesito invitados, necesito atender bien a los invitados. Empiezas a planear muy bien las cosas que necesitas, ¿verdad? Entonces, esa planeación nos va a llevar a tener un resultado idóneo para lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Un resultado bueno o un resultado malo. Por eso les digo, el resultado dependerá del valor que tú pongas al momento de accionar algo que estás preparando, ¿cierto? Sea un cumpleaños, sea una boda, sea un aniversario, sea un compartir con tus amigos, todo requiere planeación y dedicación, ¿verdad? Entonces este video vemos cómo Jesús le decía, es que los preparativos son importantes, pero hay una cosa que Jesús le decía, y es que la comida y todo lo que estás haciendo pasará, ¿cierto? Pero mi palabra es para siempre. El Señor Jesús enfatizaba en ese momento cuál era la importancia que se le debía dar, tanto al servicio como al escucharlo, ¿verdad? Amén. Por eso quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Cuando estén en la cita me dicen amén, ¿vale? Muy bien. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y Marta ha escogido la buena parte, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por eso hoy la enseñanza que Dios ha traído para nosotros se llama la buena parte. ¿Cómo se llama la enseñanza? La buena parte. Porque muchas veces en nuestra vida tomamos la posición de María, pero también tomamos la posición de Marta, ¿cierto? Por eso les decía que cuando vamos a planear algo, el estrés es, yo creo que, algo que se presenta en nosotros. Y ese estrés es que, ay, es que todo me tiene que salir bien. Yo quiero que los anfitriones o los que llegan, los invitados, tengan una buena cara de lo que ven, ¿cierto? Entonces te preparas, planeas, compras las cosas necesarias. ¿Para qué? Para generar una buena impresión, para servir bien a las personas que van a llegar a tu celebración, ¿cierto? Cuando tienes una comida, yo creo que días, meses o posiblemente años la llevas preparando, ¿cierto? Estudiando, profundizando cuando quieres aprender algo, ¿cierto? Por ejemplo, yo me imagino que Lucho, cuando va a cocinar, se prepara, planea los insumos que necesita, el tiempo que lleva cada preparación, ¿verdad? Y eso debe ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios se debe preparar para presentarse delante de su rey, ¿cierto? Porque miremos que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento,
Los sacerdotes, los sumos sacerdotes se preparaban durante un año, sin saber si iban a salir con vida. Es importante recalcar esto, se preparaban para algo desconocido, ¿cierto? ¿Y por qué lo hacían? Se preparaban delante de Dios para poder presentarse de la mejor manera, como Dios debía recibir esa presentación, ¿cierto? Entonces, cuando el sumo sacerdote se presentaba, exponía los errores, pecados del pueblo, y ahí dependía cómo era el grado de perdón de Dios, ¿cierto? El Señor no tenía problema en perdonar, pero hay algo que implicaba mucho, y era cómo se presentaba uno delante de Él, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús vino, todos sabemos que Él rompió el velo y que ya podíamos tener una comunicación directa con nuestro Dios, amén. Pero no quiere decir que la preparación también debe ponerse a un lado, ¿no? La preparación debe continuar en nuestras vidas como un hábito en nosotros. Porque es que si no te preparas, o si no nos preparamos durante la semana, créeme que el domingo nos vamos a presentar de una manera no racional delante de Dios, ¿cierto? Y me explico, porque durante la semana han pasado miles de cosas en tu vida o en mi vida, donde el estrés, la ansiedad, enfermedades se han presentado. ¿Y qué pasa? Eso va debilitando nuestro espíritu. Y a un espíritu debilitado es muy fácil engañarlo, dañarlo, ¿cierto? Mentirle. Es muy fácil. Porque cuando tú vas a hablar con una persona preparada, debes tener argumentos para sostener una verdad, ¿cierto? Yo no puedo hablarle a mi padre de algo que yo desconozco y que él conoce, porque no voy a tener argumentos para sostener una conversación, ¿cierto? Entonces es importante recalcar la preparación que tenemos durante la semana para presentarnos delante de Dios. Todos los días hay que buscar constantemente a Dios, pero el domingo dedicárselo a Él, ¿cierto? Y es una prioridad de nosotros como hijos de Dios, porque es que el Señor nos da 7 días de la semana, ¿verdad? Pero 6 para hacer lo que tenemos que hacer y 1 para dedicárselo a Él. Y sabe, no es negociable, porque tienes 6 días de la semana para hacer todo lo que tengas por hacer, pero el día del Señor no es negociable, amén. Por eso debes preparar con orden lo que vas a hacer en tu vida y con tu familia. Ay, es que hace mucho no me veo con un ser que vino por allá de Titiribí, y voy a sacar el domingo para verme, y durante la semana te pudiste ver con él. Porque es muy fácil negociar el día de Dios. Es muy fácil. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios no es prioridad en nosotros, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, la hospitalidad oriental enseñaba que un invitado especial debía ser recibido con un beso. Eso en la Biblia se llama ósculo santo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ósculo santo. Y que luego había que quitarle las sandalias, lavarle los pies y ungir su cabello. Esa era la hospitalidad oriental de quienes recibían a sus invitados. ¿Por qué? Porque es que anteriormente no habían carro, no habían moto, no había solo bus, no había Prado Estrella, Prado Itagüí, no había nada. Todos los recorridos eran a pie. Entonces imagina los animales, el pasto, el barro, cómo llegaban con esos pies, ¿verdad? Entonces era maravilloso ver cómo la gente se preparaba para recibir sus invitados. Entonces cuando leíamos estos versículos, veíamos que Jesús
llegaba a casa de Marta y María y de su hermano Lázaro, ¿verdad? Entonces veamos cómo era esa preparación que tenían para recibir a sus invitados, ¿cierto? Entonces el alojamiento y la comida debían ser impecables. La descortesía de no atender debidamente a un invitado se interpretaba como una irreverencia. Y eso era una cultura de gente como nosotros, ¿verdad? Entonces ellos entendían cómo debían recibir a sus invitados, cómo debían preparar la comida, el alojamiento, porque si no era una irreverencia o, por decir, una falta de respeto, ¿cierto? Entonces debemos ser conscientes que eso también se debe establecer una cultura en nosotros, una preparación para recibir al Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestros hogares. Y déjeme decirle que cuando el Espíritu Santo ve orden en algo, Él entra y hace lo que quiere. Amén. Pero hay que tener orden en nuestra vida, orden en nuestro hogar, orden en nuestra planeación, porque todo lo que se puede medir se puede controlar, ¿cierto? Entonces vemos que Marta, cuando Jesús llegó, lo único que ella quería hacer es que Jesús se sintiera bien atendido, como era de costumbre en ellos, como era la cultura en ellos, ¿cierto? Se preparó, y quiere decir que cuando más adelante Marta le dice: Jesús, pero ¿no ves que me está dejando servir sola? ¿No ves que estoy sirviendo sola? Y mira todos los invitados que son, ¿cierto? Entonces yo me imagino esa mirada de Jesús. Y con ese amor, con esa ternura con la que Jesús nos exhorta, le dice: es que Marta ha escogido la mejor parte, María ha escogido la mejor parte, porque priorizó que su maestro estaba en su casa enseñando y dando la palabra de Dios, lo cual era muy normal en ellos, porque uno todos los días debe comer, uno todos los días debe alimentarse, tenemos que ir al trabajo, al estudio, lo que sea, tenemos responsabilidades que hacer todos los días, ¿cierto? Pero muchas veces las responsabilidades nos alejan de Dios, porque en nuestras miles de preocupaciones nos olvidamos de quién nos está llamando. Y durante la semana el mismo Señor te puede estar llamando, pero tus preocupaciones no te dejan escuchar cuando Él te llama, cuando Él nos llama. Porque una preocupación solamente nos va a llevar al cansancio. O dígame a alguien que se preocupa de solucionar un problema. La preocupación te va a llevar a solucionar un problema. Respóndase usted mismo, ¿verdad que no? La preocupación siempre nos va a llevar a alejarnos de lo que realmente necesita ser priorizado. Amén. Y aquí una de las hermanas, ¿quién? La preocupada, la turbada, la afanada, se olvidó de quién estaba en casa. Y no quiere decir que lo que estaba haciendo era malo, no quiere decir que lo que estaba intentando demostrarle al maestro estaba malo. Simplemente, como dice Eclesiastés 3, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, amén. Y no quiere decir que posiblemente la otra hermana no le estuviera ayudando, porque antes de que llegara Jesús podían estar las dos ahí cocinando, preparando, organizando las camas, el alojamiento, todo. Pero cuando llegó su maestro, ella supo entender cuál era la prioridad. Por eso el Señor Jesús a lo último le dice: y no le será quitada, porque ella entendió cuál era su prioridad por encima de lo que fuera. Y discúlpeme, pero muchas veces podemos estar aquí pensando en otra cosa y no escuchando lo que Dios nos está hablando.
Ay, es que mi hijo llegó ayer todo tarde, mi esposo no me quiere hablar, mi esposa no me quiere hablar, ayer no pude dormir por estar tan preocupada. Entonces todo eso empieza a maquinar en contra de nosotros mismos. Y no quiere decir que sea el diablo, hermano. Somos nosotros que limitamos lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Porque tenemos nuestra mente llena de cosas que nos afligen y nos distraen del propósito de Dios. Amén. Amén. Entonces yo me imagino ese regocijo de María al tener a su maestro en su casa, al tener al Salvador en casa, y escucharle. Y el relato nos demuestra que María no se preocupó por lo que estaba pasando a su alrededor, solamente priorizó en lo que estaba hablando su maestro, ¿cierto? Pero Marta estaba afanada porque todo saliera bien. Y déjeme decirle, no está mal, pero debes ser consciente de que hay tiempo para todo. No negocies el día del Señor, no lo negocies, porque Él mismo lo estableció y en su palabra nos lo demuestra. 6 días trabajó, pero el último reposó, y eso es lo que Él nos quiere enseñar. Tienen 6 días, en 6 días planea todo lo que tengas para hacer, y el último búscame. Amén. Amén. Es importante entender cuáles deben ser nuestras prioridades en nuestra vida. Amén. Tu familia es importante, tus hijos son importantes, tu trabajo es importante, pero nada de eso puede ser más importante que Dios. Porque si el Señor te dio el trabajo, Él te va a sustentar, pero no quiere decir que por el trabajo te vas a olvidar del que te lo dio. Amén. Amén. Muy bien, estamos entendiendo, yo sé que estamos entendiendo. Entonces Marta quería agradar a su amigo y por eso se esforzó en preparar un gran banquete. Es probable que María le ayudara antes de que llegara el maestro, ¿cierto? Lo que veníamos hablando. Jesús buscaba el sosiego de encontrarse en un lugar amigo. ¿Saben por qué? Porque Jesús ya sabía lo que se le aproximaba. Por eso el Señor Jesús quería compartir esos últimos momentos con sus amigos, esparcir la palabra, porque ya se rumoraba de que a Jesús lo estaban buscando. Porque a tales fariseos, a tales religiosos, no les gustaba lo que hacía Jesús a través de las personas y en las personas. Amén. Entonces por eso Jesús llegó a casa de sus amigos para buscar algo diferente, para poder tener una relación así con sus amigos y no pensar en lo que se aproximaba para su vida. Debemos entender lo que la Escritura nos trata de decir, lo que la palabra de Dios nos trata de decir. Y había tensión en Jesús, porque recordemos que Jesús fue hombre. Amén. Jesús lloró, Jesús se rió, Jesús molestó, Jesús se enojó. Jesús fue hombre y había tensión en él por lo que se aproximaba para él, y lo que sabemos que no fue nada fácil. Amén. Por eso Jesús necesitaba tranquilidad. Aquí el problema no es que Marta se preocupe por cada detalle, sino que esa preocupación la lleva a afanarse y por lo tanto a estresarse. Al estar estresada toma una actitud negativa ante Jesús y María. Y usted se preguntará, ¿pero cuál actitud negativa? Pues veámoslo. Y llegó a tal grado su molestia que se atrevió a culpar indirectamente a Jesús cuando le preguntó: ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Y te pongo un ejemplo para que lo entiendas más. Viene familia del exterior o de lo que sea
Y tú te afanas por tener todo bien, las camas bien tendidas, todo lo que ellos necesitan tendidos. Pero, por ejemplo, tu esposa está acostado viendo televisión mientras tú preparas todo. ¿Cierto que eso estresa? Como, ay, pero provoca como pegarle con lo primero que uno tenga en la mano, ¿cierto? Porque es eso. A nadie le gusta trabajar solo. ¿O a quién le gusta trabajar solo? ¿Cierto que no? Es por eso que se entiende cuál era la intención de Marta y María. María escogió la buena parte, pero Marta también había escogido algo bueno, que era servir a su Señor, pero no entendió su prioridad. Y aquí hay algo fundamental. Podemos estar en este lugar, pero nuestra mente puede estar en otro. Entonces no estamos priorizando lo realmente importante, ¿cierto? Amén. Entonces mire el estrés, lo que puede causar en nosotros. El estrés lo que puede causar en nosotros, ¿cierto? Puede generar culpabilidad sobre otras personas, puede generar sosiego en nuestra mente y puede generar altivez y orgullo en nuestro corazón. Porque primero, no aceptamos lo que se está viviendo, ¿cierto? Culpamos a los demás cuando la culpa la tenemos nosotros. Y sosegamos nuestra vista cuando realmente no vemos la importancia del momento, ¿cierto? Entonces veamos cómo el estrés nos lleva a alejarnos del propósito que tenemos cada uno en Dios. Amén. Entonces quiero tocar con ustedes 4 puntos para entender estas dos dinámicas que vemos en Marta y en María. Pero antes de eso, recordemos lo que le dijo Jesús a Marta. Jesús responde amorosamente a Marta, haciéndole saber que tanto preparativo no es necesario para demostrarle su afecto. El afanarse ha provocado que Marta se distraiga, es decir, que pierda de vista lo que es importante. Esa distracción lleva a la preocupación. Jesús le manifiesta que con preparar un solo plato bastaba. Además, haciendo referencia a la comunión que María estaba teniendo con él, Jesús agrega que María ha escogido la mejor parte. Amén. Entonces, para aquellos que están anotando, el primer punto es: debemos priorizar nuestra relación con Jesús. Amén. ¿Cuál es el primer punto? Debemos priorizar nuestra relación con Jesús. ¿Y por qué? Porque Él siempre nos está esperando. Y no quiere decir que Él nos dio 7 días y 6 nos olvidamos de Él y el domingo sí. No. Durante toda la semana debemos tenerlo presente en todo lo que hagamos. Desde que despertamos, desde que ponemos nuestros pies en el piso, debemos entender que si caminamos con Él, todo nos va a salir bien, ¿cierto? Y es algo que yo he tomado de costumbre, y es que cuando me levante, lo primero que haga sea tender mi cama para recibir al Señor ordenadamente. Porque no me gusta orar con la cama extendida, porque yo sé que al Señor no le gusta el desorden. Amén. Entonces lo primero que yo hago es tender mi cama y agradecerle por el día. Y cuando estoy de noche, desciendo la cama, pero la dejo organizada, ¿cierto? Para decirle: Señor, gracias porque me has guardado en mi salir, pero también en mi entrar. Amén. Y le digo que aún así, estando dormido, Él ministre mi vida y me guarde de todo mal y peligro. Porque hay algo, y es para darle la gloria y honra a Él. Cuando tú estás dormido, cuando estamos dormidos, es muy fácil que el reino de las tinieblas nos ataque, porque no tenemos razonamiento. Estamos dormidos, ¿verdad? Y aún así el Señor cuida de nosotros. Aún así el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces es importante
que cuando abras tus ojos pongas a Dios para el día. Porque hay una canción: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no voy a llegar. ¿Cierto? Cuando entendemos cuál es nuestra prioridad, aún en medio de nuestras responsabilidades, créame que todo va a salir bien. Y es muy poca la probabilidad de que el estrés va a estar, porque quieres que todo te salga bien, ¿cierto? O sea, en todo lo que hagas, queremos que todo nos salga bien, ¿cierto? Y es normal estresarse, pero no es normal dejar que el estrés domine nuestras vidas. Porque el estrés nos va a llevar a olvidarnos de nuestra prioridad, nos va a llevar a una preocupación la cual no nos va a ayudar a solucionar lo que estemos viviendo. Una mente preocupada es una mente nublada. Por eso el Señor le dijo afanada y turbada. ¿Por qué? Porque no estaba priorizando lo que María sí estaba priorizando. Amén. Y el Señor le decía: sí, es que me agrada que me sirvas, pero mira a tu hermana cómo ha escogido la mejor parte. Y le decía: todo lo que estás haciendo pasará. Pero cuando Él dice: mi palabra y mi presencia son para siempre, son para siempre, son eternas. Por eso prioricemos en lo eterno, más no en lo pasajero. Amén. Porque una preocupación no te va a durar para siempre, ¿verdad? Una muda de ropa no te va a durar para siempre, pero Dios sí. Y muchas veces nos preocupamos más en qué nos vamos a poner y no cómo nos vamos a presentar. Amén. Amén. Y eso es lo que nos nubla realmente de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y no me refiero siempre a lo material, porque la bendición de Dios es la que añade alegría, es la que añade riqueza, es la que añade gozo. La bendición de Dios no viene acompañado de tristeza, porque Él quiere hacer algo diferente. Pero ¿sabe qué? Nosotros mismos somos los culpables de lo que Él quiere hacer en nosotros no suceda. Porque estamos preocupados, porque estamos afanados, porque estamos turbados, porque estamos pensando en lo demás y no estamos priorizando en lo que Dios quiere hablarnos en nuestras vidas. Porque hay un momento de ministración en este lugar y estamos pensando en lo que hiciste ayer. Ayer ya pasó, hoy es un nuevo presente. Disfruta tu presente. Porque si ya has pasado, déjalo allá. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo en nuestras vidas. Ahí sí es el diablo, hermano. Porque el diablo siempre quiere traernos el pasado de donde Dios ya nos sacó. Y eso nos ayuda a distraernos del propósito que tenemos. Por eso el primer punto es: debemos priorizar nuestra relación con el Señor. Amén. El segundo punto es: todos tenemos diferentes roles que cumplir. Amén. Todos tenemos un cuerpo, tenemos manos, tenemos pies, y cada una de ellas cumple una función diferente, ¿cierto? Algunos escribimos con mano derecha, unos con mano izquierda. Algunos manejamos con mano izquierda, otros manejan con mano derecha. Todos tenemos diferentes roles que cumplir. Lo mismo pasa en una empresa. Tú no vas a hacer lo que hace alguien en producción, tú no vas a hacer lo que hace alguien de recursos humanos, tú no vas a ser alguien que factura, alguien que compra, alguien que vende. Tú tienes una función que cumplir diferente. ¿Pero para qué? Para llegar a un mismo propósito. Y todos nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero todos tenemos algo diferente que cumplir, ¿verdad? Y tú no puedes cumplir en algo que no has sido llamado, porque primeramente no vas a tener las bases. Segundamente, importante, no vas a tener el llamado. ¿Y saben por qué se han creado tantas religiones y cualquiera ya se llama pastor? Porque no está de acuerdo con algo que no es de su importancia. Porque ya cualquiera se puede llamar pastor y subirse al altar, y es muy peligroso. Porque sin tener bases sólidas no vas a alimentar las almas de algo verdadero, ¿verdad? Entonces hay que entender cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro rol a cumplir. Por ejemplo, yo no sería capaz
con todo el respeto, pero para que me entiendan, de quedarme hora y media con los niños, porque no es mi llamado, ¿verdad? Puedo quedarme media hora y me encantan los niños, disfruto estar con ellos, pero no es mi llamado, porque no tengo bases sólidas para entender la necesidad de un niño, ¿verdad? Por eso debo entender cuál es mi rol para poderme desempeñar excelentemente en él. Amén. Lo que hace la mano izquierda probablemente no lo hace la derecha. Lo que hace mi pie derecho probablemente no lo hace mi pie izquierdo. Pero ¿saben qué? Los pies me sirven para caminar, un propósito, mas no cumplen la misma función. Amén. El tercer punto es: necesitamos descubrir cuál es la buena parte. Amén. El tercer punto es, se lo vuelvo a repetir, necesitamos descubrir cuál es la buena parte. Así como somos diferentes, porque todos somos diferentes, todos tenemos pensamientos diferentes, todos tenemos actitudes diferentes, ¿verdad? En algo nos diferenciamos del otro, pero en el cuerpo de Cristo todos debemos tener un mismo propósito, que es servir a Dios y ¿saben qué? Servir a nosotros mismos. Porque es que el mismo Señor Jesús nos enseñó que Él, siendo rey, se despojó de esa vestidura y lavó los pies de la gente que lo acompañaba, de sus discípulos, de sus amigos. El mismo Señor Jesús nos enseñó a servir, y déjeme decirle que muchas veces a nosotros nos cuesta. Vemos una basura en el piso y nos cuesta. Vemos una silla desacomodada y nos cuesta, porque no entendemos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra identidad. Porque cuando tenemos desviado nuestro camino por las preocupaciones, por el estrés, por la ansiedad, por lo que va a pasar, desviamos nuestra mirada del propósito que Dios tiene en nosotros. Amén. Entonces ahí es cuando te preguntas: Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, pero esto. Señor, pero esto y aquello. Empezamos a hacernos preguntas que nosotros mismos tenemos la respuesta. Somos nosotros los que no tenemos la visión clara de nuestro propósito. Entonces recordemos, cada uno de nosotros tiene diferentes roles que cumplir para llegar a un mismo propósito. Amén. Que es servir a Dios y servirnos a nosotros mismos. Ahí es cuando recalco eso, cuando Jesús le dijo a Marta que María había escogido la buena parte al sentarse a sus pies y al escuchar sus enseñanzas. De la misma manera, todos nosotros debemos descubrir cuál es nuestra buena parte en esta vida. Esto significa que encontremos nuestra misión única y propósito, y usarlo en el servicio a los demás y en glorificar a Dios. Mientras procuremos descubrir nuestra buena parte, debemos orar por la guía y dirección del Espíritu Santo, porque es otra cosa que nosotros fallamos, y es que queremos hacer todo a nuestra manera y no pedimos la dirección de Dios. Y el Señor decía: no te bases en tu propia prudencia, no te bases solamente en lo que piensas, digas o razones. Apóyate en mí, que yo soy tu luz. Amén. Y como es de rico cuando uno le dice: Señor, realmente estoy cansado aquí en este trabajo, ábreme una nueva puerta. El Señor te abre una buena puerta, una nueva puerta, y eso se siente maravilloso, porque sentiste que Dios te escuchó, te respondió y te respaldó. ¿Por qué? Porque le pediste dirección a Él. Pero cuando empiezas a buscar por tus méritos, nadie te llama, todos te ignoran. Te sientes perdido en una sociedad tan llena, pero tan vacía a la vez. ¿Por qué? Porque estás queriendo hacer todo a tus fuerzas.
Y a mí me ha pasado que muchas veces cuando quiero hacer algo y no pongo a Dios, algo me sale mal. Algo empieza a coger otro nuevo rumbo. Entonces yo trabajo en una litografía demasiado grande, que tiene muchas responsabilidades. Y es tal magnitud que si pasa un error, por más mínimo que sea, los millones que se pierden en ese error son muchos. Y les voy a contar. Una vez una compañera no vio y había una palabra mal escrita y era más o menos de 10 centímetros de grande. Y ese error lo vieron y ya habían tirado más o menos 30.000 millares de pliegos. Eso en cantidad de plata, solamente en pliegos fueron 980 millones de pesos. Por un error en una palabra y solamente en un pliego. Fueron 980 millones de pesos perdidos por una palabra. Entonces es algo de tener mucho cuidado y mucho detalle, ¿cierto? Entonces déjeme decirle, ¿quién no trabaja estresado con eso? Son cantidad de páginas, cantidad de información, cantidad de palabras, cantidad de imágenes. Entonces cuando vamos a finalizar un archivo, y finalizar un archivo quiere decir que vamos a poner el archivo en condiciones óptimas para impresión, debemos tocar cada palabra, debemos tocar cada imagen, debemos organizar cada página. ¿Usted se imagina donde se nos pierda algo? Entonces yo le he pedido a Dios durante estos 3 años que llevo en Multiimpresos, que siempre que toque un archivo me ilumine antes de cometer un error. Y siempre antes de finalizar, y el compañero con el que yo les he venido hablando, que le he venido hablando del Señor, que tiene muchas ganas de venir, pero se presentan muchas cosas, ayúdenme a orar por él. Amén, porque yo sé que pronto lo vamos a tener acá. Es muy bueno, porque en este momento estamos compartiendo turno, estamos de noche. Y antes de empezar un trabajo, es que él me dice, papu, venga pues oremos para empezar a trabajar. Imagínense, él mismo me pide que oremos antes de empezar un trabajo. Y eso para mí es muy maravilloso, porque quiere decir que Dios está haciendo algo a su debido tiempo. Amén, porque sabemos la responsabilidad que tenemos en nuestras manos de que un trabajo nos salga bien. Y gracias a Dios, a Mateo y a mí no nos han encontrado errores. ¿Pero por qué? Porque hemos puesto el trabajo priorizándolo en Dios. Amén, le decimos, Señor, ayúdanos, revélanos cuando cometemos un error. Y alguno de los dos se pilla, organízate esto que te quedó mal, cuadrate esta palabra que te quedó mal, ¿cierto? Pero es el mismo Espíritu Santo quien nos revela. Por eso quiero decirles que antes de hacer cualquier cosa, por más mínima que sea, ten a Dios presente para que te salga bien. Amén. Y hay una parte importante que es el cuarto punto, y escúchelo bien. Debemos evitar compararnos con los demás. Amén, repítalo conmigo. Debemos evitar compararnos con los demás. ¿Por qué? Y no nos digamos mentiras cada uno de nosotros. Cuando vemos a alguien a quien le está viendo bien, que está progresando, que está emprendiendo, nos genera como cierto grado de cosita ahí, como, miraste cómo le está yendo de bien. Y yo en las mismas, ¿cierto? ¿Nos ha pasado alguna vez en nuestra vida? ¿Cierto que sí? Es lo mismo. Por eso el Señor Jesús nos dice, no te compares con los demás, no mires lo que está haciendo el de tu lado, prioriza en lo que yo tengo para ti. Amén. Porque el compararte con los demás, ¿sabes qué estás haciendo? Te estás limitando a los dones y talentos que Dios ha puesto en ti. ¿Quién quita que en lo que hagas seas más grande del que estás viendo? Pero lo estás haciendo en el rol que tú debes cumplir. Amén.
Si ves a alguien en el trabajo que está progresando más, déjalo porque se está esforzando en él. Prioriza en tu rol para que estén a la medida, o por qué no tú más grande que él, para que él también se motive. ¿Y eso qué genera? Buena productividad. En el trabajo, en el estudio, en lo que sea, cuando tú te preparas en el rol que debes desempeñar, todo te saldrá bien en todo lo que hagas. Yo he considerado que en mi vida he mejorado mucho mi carácter, porque yo antes era una persona muy explosiva, muy estallada. Me enojaba muy fácil. ¿Y qué pasaba? Ese enojo no me permitía disfrutar lo que mi familia estaba viviendo, lo que mis amigos estaban viviendo. Y ese enojo me nublaba de una de las cosas que más amo en mi vida, y es servir a Dios. Yo amo con mi corazón servir a Dios. Lo amo y no pongo restricciones, no pongo límites, porque yo sé quién me ha llamado. Y para los que me conocen durante muchos años, saben que todo lo que hago no lo hago por buscar una recompensa, sino por servir a Dios, ¿cierto? Porque entendí a través de mis padres que el servir a Dios me permite tener un descanso en mi vida. Y no solo por un descanso físico, sino por algo espiritual. Porque aunque no lo crean, el servir a Dios genera un crecimiento espiritual en nosotros. Porque Pablo lo entendió, porque al principio Pablo se creía yo, uno más de los discípulos, no, uno más de los apóstoles, y yo Pablo, estaba por encima, se creía, no, levitaba, Pablo levitaba. Pero al final entendió algo, que servir a Dios con humildad lo hace más grande. Cuando uno entiende que uno debe servir para que el Señor crezca, uno entiende que servir con humildad a Dios genera algo especial en nosotros. El servir a Dios es vida, el servir a Dios es abundancia, el servir a Dios es un gozo inexplicable. Porque yo disfruto servir a Dios, porque no pongo problema en servir a Dios. Sí, hay que levantarnos temprano, levantémonos temprano. Sí, hay que irnos tarde, sí, vayámonos tarde, pero porque estoy sirviendo a Dios. Cuando estábamos preparando aquí la iglesia y todo, estaba en turno 6-2. El Señor es muy bueno, porque me permitió estar un turno 6-2 para poder venir a trabajar en la iglesia. Y iglesia, créame que esa semana para mí fue re pesada en el trabajo. Fue muy pesada porque yo no sé qué pasó, pero llegaron muchos catálogos internacionales. Catálogos de mucho dinero, mucha preparación. Catálogos de 300, 400 páginas que iban para el exterior. Y durante esa semana estuvimos full de trabajo, y yo llegaba a este lugar, llegaba cansadísimo mentalmente. Llegaba muy cansado. De esos días donde uno quiere desistir y decir, no quiero más, solo quiero una cama 24 horas. Y llegaba a este lugar y se me olvidaba todo, y disfrutaba lo que estaba haciendo. Pero es por la promesa que Dios me cumple en mí. Yo le dije, Señor, te voy a servir sin importar lo que sea. Te voy a servir sin condiciones, sin restricciones. Tú me llamaste, aquí estoy. Cuando llega uno salía de aquí, uno salía todo disparado, y uno no se quería ir, pero nos teníamos que ir porque había que madrugar y todo. Y llegamos a nuestra casa y nos sentíamos todos cansados. Mi abuela nos esperaba con horrendos banquetes, gigantes, súper ricos, bienvenidos. Y era algo muy bacano porque decía, este es el resultado de una buena preparación, de un buen servicio. Porque dice uno, estamos construyendo la casa para Dios, estamos organizando casa para Dios, y el Señor nos premia con un plato de comida. Y yo pensaba, Señor, gracias, porque aquí tengo un plato de comida, y cuántas personas no lo tienen. Gracias, Señor, porque pude llegar a mi casa y muchas personas están buscando dónde dormir.
Y nos olvidamos de cosas tan sencillas pero tan poderosas. Porque el Señor tiene cuidado de los pequeños detalles que a nosotros se nos olvidan. Amén. O cuando aquí el Señor ha dejado sin comer a alguien. Por más difícil que sea la prueba, siempre vas a tener el sustento, y su palabra lo dice. No se preocupan las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan. Ahora ustedes que son mayores, ¿cómo el Señor no va a tener cuidado de nosotros? A veces nos preocupamos por cosas tan innecesarias que no valen la pena, no justifican una razón de preocupación. Y a mí me ha pasado que muchos días me acuesto sin darle gracias a Dios por el día que viví. Porque fue un día más, fue una razón más, fue una oportunidad más. Y muchas veces me acuesto sin darle gracias a Dios por la comida, por la vestimenta, por el sustento, por el hogar, porque tengo una almohada donde recostar mi cabeza. Por eso debemos priorizar el propósito y el rol que debemos cumplir en Dios. Amén. Y si no lo tienes claro, pues pídele a Dios que te muestre para qué fuiste llamado. Porque no fuiste llamado solamente para sentarte en una silla, escuchar, alzar las manos, aplaudir. No, tienes un propósito. Ya sea en esta casa, ya sea en otra, sea en tu familia. ¿Quién quita que tú, estando aquí, seas el que traiga a toda tu familia a buscar de Dios? Ese puede ser tu propósito. Tu propósito puede ser ganarte un alma para Dios. Has cumplido tu propósito. Todos tenemos diferentes roles que cumplir para llegar a un mismo propósito, darle la gloria a Dios, pero también servirnos a nosotros mismos. Amén. Tenemos que enfocarnos en nuestras fortalezas y talentos y no preocuparnos por lo que otros hacen o no hacen. Eso es lo que les venía diciendo. No mire lo que hace el de al lado. Prioriza tu propósito, prioriza tu rol. El compararnos puede conducirnos a la envidia, el rencor y el resentimiento, los cuales dañarán nuestras relaciones y paralizarán nuestro progreso espiritual. Miren lo delicado que es cuando nos comparamos con los demás, ¿cierto? Porque genera ese grado de envidia, ese grado de rencor, ese resentimiento, como esa cizaña. Es que mira cómo progresa, que es como el consentido del pastor. No, es que las cosas también se ganan, ¿cierto? Las cosas se ganan y las cosas tienen un valor. Por eso, como les decía anteriormente, el valor que le pones a lo que haces es el reflejo de un buen resultado o de un mal resultado. No pretendas que cuando haces todo a medias todo te salga bien. Todo te va a salir a medias. Cuando haces todo mal, cuando haces todo sin ganas, ¿cómo te va a salir? Mal. Pero cuando planeas, te sientas, necesito esto, necesito aquello, tienes control de todas las cosas, de los pequeños detalles, todo te va a salir bien. Y así debe ser la vida de los hijos de Dios, de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Que todo lo que nos salga bien, porque Dios está caminando de nuestro lado. Amén. Por eso, lo más importante en nosotros es que nuestra relación con nuestro Salvador es la tarea más importante para encontrar la buena parte. Si no entiendes para qué fuiste llamado, busca de Dios, para que Dios te revele para qué fuiste llamado. Si no tienes claro tu propósito, busca de Dios para que Dios ponga claridad sobre tu propósito. Si estás falta de identidad, busca de Dios para que Dios te dé la identidad, porque Él ya te la dio. ¿Sabes qué pasa? Que a nosotros se nos olvida. ¿Y cuál es nuestra identidad? Que somos hijos de Dios. Por encima de lo que sea, somos hijos de Dios.
Y el mejor resultado de nuestra vida es cuando estemos frente al trono de Dios Padre y Él nos diga: buen siervo fiel, buen siervo fiel. Debemos preparar toda nuestra vida por encima de lo que sea para llegar a ese último momento y que nos vayamos con Él. Amén. Amén. Ponte de pie, iglesia. Mientras apliquemos estos principios en nuestras vidas, podremos encontrar gozo, paz, servicio al prójimo y construir una vida saludable a Dios. Amén. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estés. Y empieza a darle gracias a Dios por lo que ha hablado hoy a tu vida. Porque Dios hoy te ha recordado lo valioso que eres en sus manos. Pídele al Señor que tú seas buena herramienta en sus manos y que por medio de ti cosas sobrenaturales puedan pasar. Amado Dios y Padre bueno, misericordioso, lleno de amor, de fidelidad, de soberanía. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos hoy a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por hacernos entender cuán valiosos somos en ti y para ti, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, te pedimos que sean reflejados, Señor, nuestros propósitos, nuestros roles. Señor, que podamos escoger la buena parte, así como María, Señor, escogió y entendió, Señor, cuál era su prioridad, Señor Jesús. Pero también, Señor, el preparar, tener todo bien para recibirte, Señor, así como lo hizo Marta, Señor, que quería tener todo de buena manera para recibirte, Señor. Pero no permitas que las preocupaciones, nuestros quehaceres, nuestras responsabilidades nos alejen de tu propósito, nos alejen de tu amor, de tu presencia, Señor. Sino que todo esto nos ayude, Señor, a acercarnos y a conocerte más a ti, amado Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te entregamos este día, Señor. Gracias, Señor, porque empezamos con el pie derecho al venir a buscarte, a llenarnos más de ti, al venir a adorarte, Señor. Pero te pedimos, Señor, que al salir de este lugar tu presencia vaya con nosotros. A donde quiera que vayamos, a donde quiera que estemos, tu compañía, Señor, esté con nosotros, amado Dios. Haznos invisibles a los ojos del mal. Haznos invisibles, Señor, a las tentaciones y dardos del enemigo, Señor. Y que a donde vayamos tú estés con nosotros, Padre. Te damos muchas gracias por esta enseñanza maravillosa que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones, Señor. Yo sé que no fui yo, Señor, fue tu mismo Espíritu Santo quien nos habló y escudriñó y redargulló nuestros corazones, Señor. Te damos muchas gracias y recibe la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén y amén.